sesión que el día de hoy estamos organizando, particularmente como un proceso de bienvenida a quienes hoy se incorporan a sus cursos de licenciatura o de especialidad o de maestría, incluso de doctorado en esta casa de estudios. Regularmente, periódicamente hacemos eventos académicos, conferencistas, presentaciones de libros. Buscamos no interferir con sus clases, pero como lo hacemos en sábado y en horas de clase, a veces le tenemos que quitar un poco de tiempo a sus clases, pero son sesiones que son en beneficio de ustedes. No son temas comerciales, no son temas promocionales, sino son fundamentalmente eventos que son para que ustedes complementen su formación profesional. Hemos traído aquí, por ejemplo, al ministro Juan Silva Mesa cuando era presidente de la Corte. Hemos traído también a la ministra Margarita Luna Ramos y hemos también tenido a la ministra que repitió, Loreta Ortiz, al nuevo Irving. eh, Hemos tenido también de otras corrientes, hemos tenido aquí a Manuel Bartlett, por ejemplo. Ah, Hay un organismo que muchos de ustedes quizás no conozcan, que es el, la Comisión de Conflictos Laborales. Esta Comisión de Conflictos Laborales es el tribunal que resuelve las controversias entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación o lo que era el Consejo de la Judicatura Federal, hoy será el Tribunal de Disciplina Judicial, con sus trabajadores. Esta comisión está presidida por Arturo Pueblita todavía, también lo hemos tenido aquí presente, y son pláticas muy interesantes que, reitero, son formativas y que son complementarias de la parte académica que ustedes tienen. Y cuando eso sea, que es una vez al trimestre normalmente, los estaremos invitando, por supuesto, para que se sumen, ya sea de manera presencial o a distancia. Bienvenidos, adelante, por favor. Nos acompaña aquí el magistrado Rafael Cuello Cetina, secretario del Pleno de la Corte. Bienvenido, mi querido magistrado. Nuestro galardonado Jorge Loyo, que recibe en 2 semanas más el Premio Nacional al Mérito Jurídico Laboral, egresado de esta casa de estudios, también catedrático. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Bien, entonces, en esa tesitura, este tipo de eventos, reitero, son en beneficio de ustedes. Y cuando hacemos presentaciones de libros como la que tendremos el día de hoy, les quiero decir que no tenemos comisión. Lo hacemos con el afán de difundir la cultura jurídica, siempre con obras, eso sí hay que decirlo, que pasan por un proceso de revisión de nuestro Consejo Editorial para avalar cuáles presentamos, porque no todas las que nos piden presentamos. Así es de que váyanse habituando a que de vez en vez tendremos este tipo de eventos. El día de hoy tenemos con nosotros dos eventos y uno de ellos que comprende dos aspectos. Uno, tenemos en esta parte inicial la presentación del libro del Tratado Integral sobre las Relaciones Laborales Individuales, un libro de bolsillo. Parece la Biblia, lo es una Biblia auténticamente de las relaciones laborales, ya platicaremos sobre ese tema. Y también el autor, que ahorita voy a dar alguna semblanza de su trayectoria, Armando Sánchez Barrio, va a darnos también una plática previa, introductoria, sobre el estado de las relaciones laborales individuales en el país. La problemática que presenta actualmente. Ya nos dirá él bien el tema para que lo diserte. El libro no se va a vender por esta ocasión porque la editorial no tuvo la oportunidad de traer las obras. Sin embargo, como es un libro que tiene un costo de alguna manera no habitual, el autor nos va a hacer favor de compartirnos un código QR para el efecto de que quien desee adquirirlo tenga un descuento sobre el precio que se vende normalmente. Al terminar, al filo de la 1:15 de la tarde, estará con nosotros el magistrado de circuito Ricardo Martínez Estrada. Bueno, magistrado hasta el día 31 de agosto de Tribunal Colegiado de Materia de Trabajo del Primer Circuito, que nos va a dar una plática, ya se los comenté a ustedes, muy interesante sobre amparo contra leyes. Y quiero aprovechar para comentarles que a iniciativa también, en común acuerdo con el magistrado Rafael Coello Cetina, vamos a llevar a cabo un seminario. Pase, por favor, maestra, la maestra Magdalena Rodríguez.
abogada general del instituto, que también nos hace el favor de acompañarnos. Entonces, reitero, a la 1:15 más o menos, el magistrado, ya dije esta parte, en concordancia con el magistrado Rafael Coyo Cetina, vamos a llevar a cabo un curso de amparo laboral, un seminario de amparo laboral, que la verdad, ahora que lo estamos aterrizando algunos aspectos, es un curso, no cualquier curso, no es un curso básico, no es un curso elemental, pero como muchos no litigan a nivel constitucional, habrá una parte introductoria, digamos, de aspectos básicos del amparo, muy breve, muy elemental, para entrarle a un tema de alto nivel jurídico en el amparo laboral. Ya en su momento haré la presentación del magistrado Rafael Coyo Cetina, que con los años que tiene siendo el secretario del Pleno de la Corte, pues ha brevado de una cultura extraordinaria con todas las decisiones que se han llevado a cabo ahí y muchas, más de 100 centenares de las ponencias o de los proyectos que él ha formulado se han convertido en sentencia y luego en jurisprudencia. Este curso de amparo laboral va a iniciar el día 14 de octubre y va a terminar el día 11 de noviembre. Se va a impartir martes y jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche de manera híbrida, es decir, presencial o a distancia. Este va a ser un curso que ya les platicaremos luego los detalles específicos de registro y de cuota de recuperación únicamente, ¿de acuerdo? Muy bien, voy a presentar a ustedes a nuestro invitado del día de hoy, que es autor de esta obra, que yo le preguntaba hace unos momentos, ¿cuántos años tardaron en escribir esta obra? Todos los que de alguna forma escribimos para que se publique, demoramos mucho en plasmar ideas que pueden ser largas o complejas para convertirlas en texto accesible, concreto, claro, conciso. Es una labor importante. Yo de lo que he ojeado, porque obviamente no lo he leído, es una obra imperdible que tiene una sencillez en su redacción y que se ocupa de mucho, si no es que todo, de lo que ocurre dentro de las empresas en las relaciones obrero-patronales individuales y mucho de lo que nosotros como abogados externos debemos de participar en las consultas para con las empresas, con los de recursos humanos, con los de jurídicos. Es una obra de veras muy, muy interesante. Tiene 1.700 y fracción, casi 1.800 páginas, pero ninguna de ellas yo donde le abro observo texto que es muy atractivo, que es muy interesante y de verdad se lo recomiendo ampliamente. Tuve el privilegio de que me hicieran el favor de obsequiarme una obra que obviamente va a estar aquí en la biblioteca del instituto como parte de nuestro acervo bibliográfico para que quien desee consultarlo lo pueda hacer. ¿Quién es Armando Sánchez Barrio? Coautor de esta obra que llevó a cabo, me decía, desde la pandemia, conjuntamente con su esposa y con su hijo Armando Sánchez Barrio, Gloria Arellano Bernal y Armando Sánchez Arellano. Armando Sánchez Barrio es abogado, es egresado de la Escuela Libre de Derecho con maestría en Derecho por la Universidad Panamericana. Ha cursado también las especialidades en Derecho Fiscal, Derecho Económico Corporativo y Amparo en la Universidad Panamericana. En la actualidad es socio director del despacho Sánchez Arellano Abogados, especialista en temas de seguridad social, Infonavit, Afores, derecho laboral y derecho fiscal en materia de salarios y prestaciones, asesorando a muchas de las más grandes empresas del país. Ha sido director jurídico y de recursos humanos en Gutsa Construcciones, donde comentábamos ahorita que fuimos adversarios hace más de 20 años, adversarios hace más de 20 años allá en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Fue titular del área fiscal de Información Dinámica de Consulta, que es una revista especializada en temas fiscales muy vinculado a la parte laboral. Fue titular del área laboral de Información Dinámica de Consulta, IDC, que es también una revista igual.
Abogado postulante en las ramas de Seguridad Social y Derecho Laboral y Derecho Fiscal. Es profesor de la maestría en Derecho Laboral en la Escuela Libre de Derecho y coautor del libro Estudio e Interpretación de la nueva ley del Seguro Social Régimen Obligatorio y hoy del Tratado Integral sobre las Relaciones Laborales Individuales. Así es de que sin más, voy a dar la intervención para que inicie con esta parte de conferencia, concluya finalmente con menciones de comentarios sobre su estupenda obra. Habrá, si me lo permites, un espacio de preguntas, respuestas y comentarios. Y con eso concluiremos para inmediatamente iniciar con la conferencia del magistrado Ricardo Martínez. ¿Correcto? Bienvenido, muchas gracias. Le damos por favor audio. Esta es tu casa, entre abogados te veas. Adelante, por favor. Te agradezco mucho. ¿Está prendido? Está encendido Zoom. Bueno, no. ¿Listo? Ya. Perfecto. Te agradezco mucho, Gilberto, esta presentación. Muchísimas gracias al Instituto de Posgrado en Derecho. Es un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Como decía Gilberto, vamos a dividir esta exposición en dos partes. Número uno, una pequeña presentación sobre la problemática actual y que están viviendo las empresas en las áreas de recursos humanos hoy por hoy. Y en una segunda parte ya presentamos esta obra del Tratado Integral sobre las Relaciones Laborales Individuales. Entonces, entrando ya en materia, si podemos poner la presentación, por favor. Listo. Y podemos pasar a a la siguiente y a la siguiente. Muy bien, entonces la conversación del día de hoy es la problemática actual de las empresas en materia de recursos humanos y la necesidad de cambiar el perfil de sus consultores internos y externos, abogados, contadores, administradores de empresas y actuarios en esta materia. Lo que podemos decir actualmente es que los recientes cambios legales en materia de recursos humanos están generando una verdadera alerta para las empresas, pero desafortunadamente no es una alerta de cuando vemos un peligro inminente y entonces tendemos a actuar, sino más se asemeja al hecho de el cuento de la ranita que ponemos en una olla en la estufa. Si aventamos una ranita a una olla hirviendo en la estufa, pues la ranita inmediatamente salta cuando siente hirviendo el agua y no se quema. Pero sin embargo, si la ranita la metemos en agua templada, en una olla, en la estufa, y poquito a poco le vamos subiendo la lumbre, entonces la ranita se va acostumbrando y seguimos subiendo y sigue muy cómoda. Y va para arriba y sigue muy cómoda. Y la temperatura llega al punto de ebullición y se muere la ranita. Nunca pudo reaccionar. Y eso es precisamente lo que está sucediendo hoy por hoy en las áreas de recursos humanos de las empresas. ¿Por qué decimos esto? Bueno, si nos referimos a las últimas reformas de los últimos años que han impactado a las áreas de recursos humanos, bueno, pues tenemos un panorama un poco dramático, si se pudiera calificar de esta forma. En primer lugar, la primera gran reforma que le pegó durísimo a las empresas fue en materia de las deducciones de las prestaciones de previsión social. Hay prestaciones de previsión social que pagan las empresas en favor de sus trabajadores, adicionales al salario, y ahora resulta que en lugar de ser deducibles al 100%, solamente son deducibles al 47 o al 53%, o sea, prácticamente a la mitad. De acuerdo con el documento de renuncias recaudatorias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, eso le está costando a las empresas en su conjunto en México
40,747 millones de pesos. Entonces es un golpe duro a las empresas. Ahora, también tenemos una modificación que es extraordinaria para los trabajadores, pero se ha vuelto para las empresas un tema durísimo, que es el incremento a los salarios mínimos. Entre el 2016 y el 2025, los salarios mínimos han crecido 248%. O sea, pasaron prácticamente de 80 pesos diarios a 278 pesos diarios. 248%. Adelante, adelante, por favor. Sin embargo, a pesar de que las empresas están pagando 248% de incremento en los salarios, la productividad en México, medida por el INEGI, en el mismo periodo del 2016 al 2025, donde los salarios subieron 248%, bajó de 101.4 a 93.7. Las empresas están produciendo menos, casi 7, 8 puntos menos, y están pagando 248% más de salario. ¿De dónde está saliendo este dinero para pagar los salarios? Pues desde luego del patrimonio de las empresas, de tener que subir los precios, pero después el mercado no acepta que se suban los precios porque dejan de comprar. Entonces se empiezan a estrangular las empresas. Ahora, el problema de esto es que en México no todas las empresas son la Ford o la Bimbo. En México, el 90% de las empresas son las MIPIMES, o sea, son las micro, pequeñas y medianas empresas. Son el 90% de todas las empresas en México, que le dan trabajo al 66% de los trabajadores en México. Y esas son las que están sufriendo duramente esto. ¿Qué tan duramente lo están sufriendo? Bueno, desde hace 15 meses, los últimos 15 meses, el número de patrones registrados al Seguro Social ha venido bajando y bajando y bajando y bajando. Eso quiere decir que ¿qué está sucediendo con muchas de estas empresas? Pues están pasando a la informalidad. Vean cómo en esta gráfica, que es muy evidente, en esta gráfica están ilustrados los segmentos por salario mínimo que se pagan en el país. La barra gris, la de hasta abajo, es la de un salario mínimo, la del azul claro es de 2 salarios mínimos y la del azul fuerte es de 3 salarios mínimos. Vean la comparativa de 2016 a la fecha y vean cómo ha crecido la gente que gana entre 1 y 3 salarios. Prácticamente es el 75% de todos los trabajadores que están ganando actualmente entre 1 y 3 salarios mínimos. Sí. Si esto lo graficamos de otra manera, en gráfica de barras, vemos en la primera barra los trabajadores de salario mínimo, en la segunda los de 2 salarios mínimos, en la tercera los de 3 salarios mínimos y así hasta 25 salarios mínimos. Entonces vean ¿qué es lo que está sucediendo en el país? Bueno, México está desapareciendo a la clase media. La gran mayoría de los trabajadores ya están entre 1 y 3 salarios mínimos. Entonces, es una situación que no es nada halagüeña. Adelante. Ahora, este incremento de los salarios mínimos resulta que la prima de antigüedad, el tope de la prima de antigüedad son 2 salarios mínimos. Al incrementar el salario mínimo, pues incrementa el tope de la prima de antigüedad. Y eso le está costando a las empresas 53,000 millones de pesos. O sea, ya le quitaron lana por las prestaciones de previsión social. Ya le están quitando lana con los incrementos al salario mínimo y la productividad va en picada. Y ahora le pegan también con el tema de
la prima de antigüedad. Adelante. Y lo mismo sucede por el incremento de los salarios mínimos con el impuesto sobre nóminas. Le están pegando a las empresas y le están sacando del bolsillo a las empresas 15,359 millones de pesos que ahora tienen que pagar de más por los incrementos a los salarios mínimos. Adelante. Otra reforma que le pega duro a las empresas, que obviamente es buenísima para los trabajadores, pues es el tema de las vacaciones. Nada más que hay que ver el reverso de la moneda. ¿Qué sucede en las empresas? Las vacaciones para la gente que acaba de entrar, que tiene un año de antigüedad, subieron de 6 días a 12 días. ¿Cuál es el efecto que tenemos en esta, derivado de esta reforma? Adelante. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplito. Una empresa que tiene 100 trabajadores al año, si son 100 trabajadores, antes de la reforma tendría que dar 600 días de vacaciones. Ahora, con la reforma, en lugar de dar 600 días, tiene que dar 1,200 días. La empresa pierde 600 días de productividad derivado de la reforma de vacaciones. Digo, buenísimo para los trabajadores, pero para las empresas eso es el matador. Y de lo que estaba esta empresa de 100 trabajadores pagando de costo de vacaciones, que eran 240,000 pesos, ahora tiene que pagar el doble, 480,000 pesos, otro trancazo para las empresas. Y lo mismo sucede en la materia de la prima de antigüedad. Adelante. Entonces, ¿qué tienen que hacer las empresas? Bueno, pues si tenemos días que nos están quitando, pues tenemos que compensarlas pues con horas extras, ¿no? O sea, pues es un poco lo lógico. Ah, pero viene otra reforma. Ah, momentito, momentito. Viene una reforma a la ley de trata y la ley de trata dice, ahora se volvió un delito laborar más de 9 horas extras a la semana. Entonces, ¿qué pasa con los patrones, las áreas de recursos humanos de las empresas? Les quitan productividad, quieren compensarla con horas extras que se le pagan a los trabajadores y las horas triples todavía se le pagan mejor y ahora es un delito las horas extras triples. Otro trancazo para las empresas. También otra cosa que puede ser muy buena para los trabajadores, pero para las empresas es duro. La licencia para padres con hijos con cáncer. Derivada de esta licencia, en 2024 las empresas perdieron 75,400 días de productividad. Otra vez, otro golpe a la productividad. Adelante. Y después tenemos el tema de la ley Silla. La ley Silla que próximamente, el 14 de diciembre próximo, va a entrar en vigor, que esta ley Silla dice, oye, bueno, los trabajadores que laboran sentados o parte sentados y parte parados, no hay problema, pero los trabajadores que por el tipo de labor que realizan, la tienen que realizar de pie, lo que ahora le llaman en bipedestación, bueno, a esos trabajadores en bipedestación hay que darles tiempo de descanso obligatorio para que se sienten dentro de la jornada laboral. Entonces, para un trabajador que tiene una jornada continua, donde tiene derecho a 30 minutos de tomar alimentos, que se cuentan dentro de la jornada de 8 horas, no es tiempo aparte de las 8 horas, ahora tienen que darle por lo menos dos descansos de 15 minutos para que se sienten y resulta que ya se perdió 1 hora de productividad adicional ahí. Entonces, ya tengo, en lugar de producir durante 48 horas a la semana, me quitan 1 hora diaria, ahora nada más produzco 42. Y eso que ahorita todavía es posible laborar 48. Cuando lo bajen a 40, pues vamos a estar laborando 32 o 30 horas diarias. Otro trancazo para las empresas. Adelante, por favor. Y después tenemos otra reforma que vino a darle también muy duro a los presupuestos de las empresas, que es la reforma en materia de subcontratación y en materia de PTU.
Antes se permitía que empresas tipo Manpower, tipo Adecco, tipo Kellys, tipo Randstad, bueno, pudieran contratar a los trabajadores. Ahora se tienen que incorporar los trabajadores a la empresa beneficiaria del servicio. Bueno, pues en promedio antes, considerando todas las utilidades, en promedio se pagaba un 2,8% de utilidades del total de las empresas por concepto de PTU. Hoy se está pagando un 7,7% de utilidades. Prácticamente se duplicó el pago de utilidades. Entonces, vean ustedes el tema. O sea, me quitan lana porque no me dejan deducir previsión social. Me aumentan indiscriminadamente los salarios. La productividad se me baja. Me incrementan la prima de antigüedad. Me incrementan el impuesto sobre nóminas. No me dejan trabajar horas extras. Me incrementan el tema de la PTU. De verdad, las empresas son tan malas que hay que acabar con ellas. Adelante, por favor. Y después, otra reforma adicional, el incremento anual de las cuotas de cesantía y vejez. Fíjense, estas cuotas van a pasar en un periodo de 2023 a 2030 del 3,15% para trabajadores de hasta 4 UMAS, pero fíjense, no son 4 salarios mínimos, son 4 UMAS, o sea, estamos hablando casi de gente de 2 salarios mínimos, o sea, casi todos los trabajadores. Se incrementan de 3,15 a 11,875. Se incrementan 8,725%. O sea, en otras palabras, las empresas van a pagar un 80% más de seguro social de lo que estaban pagando originalmente. ¿Qué hemos escuchado todos o vemos en nuestro entorno familiar de familiares que tienen MIPYMES, micro, pequeñas o medianas empresas? Se truenan los dedos todos los meses para pagar el seguro social. Y ahora resulta que el seguro social que van a tener que pagar es 1,80 de seguro social, o sea, un seguro social completo que antes no podían casi pagar y ahora tienen que pagar un 80% adicional, casi 2 seguros sociales. Pues que paguen las empresas, te tienen mucho dinero, ¿no? O sea, las MIPYMES y la fondita de la esquina y el taller mecánico y la papelería, que paguen, que se amuelen. O sea, se queda uno pasmado de lo que está sucediendo actualmente. Ven cómo a las empresas les están subiendo cada vez más y más la temperatura y no saltan, como la ranita, ni siquiera se están dando cuenta, simplemente desaparecen y se van a la informalidad. Adelante, por favor. Vean lo que se está, la parte azul es lo que se tenía que pagar en materia de pensiones por parte del gobierno federal, derivado de todos los cambios en materia de pensiones que hay. La parte en amarillo ahora es lo que se tiene que pagar. Se están pagando prácticamente 1 billón de pesos adicionales por el tema de pensiones. Ah, qué bueno que la gente, los viejitos tengan mejor pensiones. Padrísimo, sí. Pero ese dinero sale de algún lugar. No es del gobierno, que lo paga el gobierno. No, el gobierno no genera nada. El gobierno le saca del bolsillo a los ciudadanos. Entonces, ¿quién va a terminar pagando esto? Pues los ciudadanos. ¿Y cómo va a terminar pagando esto? Pues por un incremento absolutamente necesario de impuestos que va a terminar habiendo dentro de un año o dentro de 2 o dentro de 3, pero es ineludible que exista, ¿no? Otra vez le van a pegar a las empresas, sí. Ahora, otro tema, viene el problema de la pandemia. Pues el teletrabajo. Antes nadie sabía qué cosa era y ahora muchos trabajadores en teletrabajo. Muy bien. Y entonces el gobierno dice, pues páguenle a los trabajadores una ayuda de Internet. Y uno dice, a ver, lo que sucede en muchas casas que tienen niños o que tienen jóvenes, y a los niños y jóvenes les encantan los videojuegos y les encantan los Netflix
y tienen un internet pues más o menos bueno para ver los videojuegos y los Netflix. Si utilizan ese internet que tienen para trabajar, pagan 5 centavos más de internet. Pues claro que no, porque ya tienen el internet en su casa que les sirve para los videojuegos y los Netflix. Ah, pero ahora obligamos a las empresas a pagar ayuda de internet y también obligamos a pagar ayuda de electricidad adicional a todo lo demás que ya tenían que estar pagando. Adelante. Y también otro tema verdaderamente gravísimo. Resulta que en la reforma laboral del 2019, en aquel entonces estaba como secretaria del Trabajo y Previsión Social Luisa María Alcalde, que hoy es presidenta de Morena, y cuando se estaba revisando la reforma, le pidió a su papá pues que le echara un ojo. Su papá es un abogado, patrocina a trabajadores, el licenciado Arturo Alcalde Justiniani, y entonces al señor se le hizo simpatiquísimo y buenísima onda decir, pues ahora vamos a poner en la ley que prácticamente la única estrategia de defensa que tienen las empresas, que es negar el despido y ofrecer el trabajo para revertir la carga de la prueba, ahora ya no se va a poder utilizar. Ahora a las empresas les va a tocar probar que no existió el despido. Entonces, a mí me piden probar algo que no existió. Chihuahuas, ¿cómo voy a probar cosas que no existen? Bueno, pues eso es lo que pide hoy por hoy la ley. Consecuencia, desde que están operando los tribunales laborales, prácticamente el 98% de los juicios lo están perdiendo las empresas, el 98%. Y los abogados de trabajadores ya se dieron cuenta y ahora lo que piden de arreglo en las juntas es págame la indemnización completa, porque si te pones rejego, pues al rato vas a pagar salarios caídos e intereses. Y las pobres empresas, pégales, malditos empresarios. Pues, hay que terminar con ellos. O sea, ¿cómo se les ocurre venir a dar trabajo? ¿Qué les pasa? Adelante, por favor. Y desde luego, la cereza del pastel, la reforma al Poder Judicial de la Federación. La frase que queda para los libros de historia, a mí no me salgan con que la ley es la ley. O sea, entonces ahora, y todos lo vimos en la televisión, las entrevistas a los actuales ministros, donde ofrecen estar muy cercanos a los pueblos indígenas, a las comunidades. Escuchamos a la señora presidenta decir en este litigio contra este poderoso grupo empresarial, yo no me imagino a ningún ministro de los nuevos que vaya a votar en contra del pueblo. Imagínense qué terrible, el poder ejecutivo dando instrucciones al poder judicial. El poder judicial, estamos en un estado laico y arrodillándose ante Quetzalcóatl para implorar su bendición. Bueno, aunque no sea la iglesia cristiana, es Quetzalcóatl y es otra forma de religión. Bueno, de verdad, y las empresas van a ir a clamar justicia desde allá a esas gentes. Entonces, esa es nuestra realidad. Así están las empresas. Por eso, desde hace 15 meses, el número de patrones registrados en el Seguro Social disminuye y disminuye y disminuye. ¿Se van a otro país? No. ¿Se mueren? No. Se van a la informalidad porque ya no aguantan. Cumplir con lo que establece la ley actualmente es absolutamente complicadísimo. Entonces nos estamos acabando literalmente al país. Es que esto es en beneficio de los trabajadores. Pues claro que sí, pero tenemos que ser prudentes. No podemos dar beneficios a costa de matar a la gallina de los huevos de oro, porque entonces nos quedamos sin huevos de oro y sin gallina y sin absolutamente nada. Entonces,
esta es la situación actual que queríamos transmitirles, pero no es todo. O sea, como no se puede con las malditas empresas, hay que pegarles, todavía que paguen. Entonces, fíjense lo que ya está presentado en diputados o en senadores por el partido Morena. Vean lo que ya es proyecto, es una, una ley, pero no es una ley, perdón, es una propuesta de ley, un proyecto de ley que ya está presentado y lo están estudiando las cámaras para resolverlo en los próximos meses. Fíjense, la disminución de la jornada de 48 a 40 horas. Péguenle a las empresas. El aumento de aguinaldo de 15 a 30 días. Que se amuelen. El incremento de la licencia de paternidad de 5 a 20 días. ¿Y quién creen que paga la licencia de paternidad? Pues la empresa. El otorgamiento de licencias por menstruación para trabajadoras, que las trabajadoras no laboren 2 o 3 días al año y las que se sientan muy mal, a lo mejor toda una semana al mes, perdón, no al año. Obligar a las empresas a la inclusión obligatoria de adultos mayores y de personas con capacidades diferentes. Vamos a pedirle al taller mecánico, que nada más tiene al maestro mecánico y al chalán, que tenga ahí un adulto mayor o alguien de capacidades diferentes para que cargue las llantas y las coloque en la eliminación del tope de PTU, engañando a las empresas que estaba topado el tope de PTU actualmente, y ahora quieren que el límite de PTU sea el promedio de la participación recibida en los últimos 5 años. Pagar PTU, aunque la empresa no genere PTU en ese año, que pague el promedio de los últimos 5 años. ¿De verdad? O sea, ¿es cierto esto? No es algo kafkiano. Adelante, por favor. También tenemos a los trabajadores de la propina pagarles por lo menos un salario mínimo. También tenemos que dar licencias geriátricas. Tienes un adulto mayor en la casa, te vas a poder quedar a cuidarlo. No trabajes, no te preocupes, te van a pagar, obviamente. Y también licencias por luto. ¿Se te murió algún familiar? Puedes faltar 3, 4 días a tu empleo. Aumentos también a la prima de antigüedad de 12 a 20 días y reducir de 15 a 12 días de antigüedad para poder recibirla en caso de renuncia. ¿Y las empresas dónde están? Pues están como la ranita, están a punto de morir en un agua en ebullición y no escuchamos nada de que alguien diga, auxilio, ayúdenme, aquí estoy, háganme alguien caso. Bueno, pues así estamos. Adelante, por favor. Entonces, esto nos lleva a un tema interesante, que es la necesidad de cambiar el perfil de los consultores de las empresas, consultores tanto internos, de gente que trabaja en recursos humanos o son el jurídico de la empresa, etcétera, como de consultores externos, bien sean abogados o contadores o actuarios, etcétera. Número uno, para que tengan un perfil multidisciplinario. O sea, ya no se puede estudiar una partecita del conocimiento porque la realidad está siendo muy compleja. Entonces necesitamos a alguien que le entienda en toda su magnitud a la problemática para que ayude a las empresas a hacer frente a estos retos tan grandes que tienen. Sí. También necesitamos gente con un enfoque estratégico y de gestión de riesgos que evalúen riesgos laborales, que diseñen estrategias de cumplimiento normativo para minimizar las contingencias dentro de las empresas. También necesitamos expertos en derecho laboral colectivo y en relaciones sindicales, porque también a muchas empresas, a través de los mecanismos, a los paneles laborales de respuesta rápida, le están pegando durísimo y a la mala. ¿Por qué cuando México elaboró, firmó el TEMEC,
lo firmó junto con Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos, acabando de firmar el TEMEC, ¿qué es lo que hace? Promulga una ley interna de Estados Unidos para establecer todo un esquema muy estructurado para actuar a favor del tema laboral para los Estados Unidos. Aquí en México no tenemos nada semejante y nos están pegando absolutamente por todos lados. Bueno, pues es muy importante tener abogados con las capacidades y con los tamaños para enfrentar este tipo de retos. Adelante, por favor. También con capacidad de cabildeo y lectura política. Como ahora ya todo se va a ya eso de que la ley es la ley, pues ya se volvió, pues así es. Entonces, ahora tiene que, el abogado va a tener que ser hasta cierto punto cabildero y tener que hablar con los jueces elegidos en las urnas y tener que hablar con políticos, etcétera, pues para paliar toda esta situación que están enfrentando actualmente las empresas. Y también el abogado o el consultor interno tiene que ser especialista en auditorías laborales y de cumplimiento. ¿Por qué es esto? Pues porque ahora las empresas es muy importante que cumplan hasta el milímetro, porque si no, las van a arrasar literalmente. Entonces, una cultura de prevención es importantísimo dentro de las empresas. Un abogado que pueda medir el riesgo, pero no nada más en la partecita de los juicios laborales, y no, en todo lo que implica la complejidad de los recursos humanos en las empresas. Sí, adelante. Y también consultores que tengan capacidad de simulación de escenarios económicos y de reestructuración de prestaciones. Bueno, pues, nos están pegando por todos lados. Hay que reestructurar los contratos, hay que hacerlos más accesibles para que por lo menos no nos pegue tanto en materia fiscal o en materia laboral o en materia de seguro social. Pero todo eso requiere tener una capacidad multidisciplinaria, porque si yo nada más sé el tema de laboral, pues estoy sesgado de alguna manera, ¿no? Y también por lo que se refiere específicamente a los abogados litigantes, pues tendrán que ser ahora mucho más astutos y estratégicos para poder enfrentar a tribunales y a jueces que van a estar sesgados y valorar siempre la conveniencia de llegar a arreglos extrajudiciales, porque ahora litigar se volvió una actividad de alto riesgo para las empresas en materia laboral. Están perdiendo el 98% de los juicios. Es absurdo, ridículo. Este problema de que las empresas pierden el 98% de los juicios lo tuvimos en México entre 1931, que se creó la primera ley federal del trabajo, y 1940, hasta que la Corte de aquel entonces se le ocurrió la fórmula de negar el despido y ofrecer el trabajo para nivelar el terreno el terreno de juego entre empresas y trabajadores. Y esa jurisprudencia pervivió 80 años hasta que el papito de la secretaria de Trabajo se le ocurrió poner en la ley lo que les acabo de comentar. Entonces, lo que es necesario ahora es que la nueva Corte establezca jurisprudencia para volver a nivelar el terreno, pero con ese perfil que tiene altamente politizado, de pensar que aquí lo único que vale son los indígenas y son los trabajadores, porque los malditos patrones no valen nada y hay que pegarles absolutamente todo. Va a ser difícil que elaboren una jurisprudencia así. Entonces se van a necesitar grandes abogados, grandes jurisconsultos, para que logren sacar una jurisprudencia que nivele el terreno de juego. Muy bien, aquí dejamos la exposición de este primer tema. Era un tema que había que conversar con ustedes un poco para sensibilizarlos. Es una situación un poco dramática, pero lo curioso es que vemos a las empresas y pues no dicen nada. Es la ranita que le están sube y sube y sube la lumbre y no dice nada. Bueno, ahora vamos a entrar a la segunda parte de mi intervención, donde les voy a presentar el pequeño Larousse, el Tratado Integral
sobre las relaciones laborales individuales. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, sí, bueno, ahí es sí, vamos a tener que correr como 30 diapositivas o 25 diapositivas para adelante. Sí, 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 adelante, 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 adelante. No, ahí un poquito más arriba, más arriba, ahí, exacto, después de la que dice muchas gracias. Muy bien, bueno, entonces vamos a hablar de este libro. ¿En qué consiste este tratado integral sobre las relaciones laborales individuales? Bueno, en esta obra se analiza la regulación a nivel federal de las relaciones laborales individuales en el sector privado en México. O sea, son las que se generan entre patrones y trabajadores de las empresas privadas en nuestro país. Adelante, por favor. ¿Cuál es la característica central de este libro? Bueno, es un libro que es multidisciplinario. Es el único libro que existe en el mercado, no hay otro, ni siquiera parecido, que integre e interrelacione los temas laborales, los temas de seguro social, los temas de Infonavit, los temas fiscales en materia de salarios y prestaciones y nómina, y los temas de seguridad y salud en el trabajo. Los interrelaciona absolutamente todos. Adelante, por favor. Entonces, en esta obra consta de 1808 páginas. Tiene 17 capítulos. Está actualizada hasta el 30 de abril, hasta el 1 de mayo de este año. O sea, tiene hasta el tema de plataformas digitales inclusive, que es lo último que el que ha salido. Y si lo queremos ver la obra en números, analiza lo que dice la Constitución, 13 tratados internacionales sobre la materia, 67 convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por México, 43 leyes que se interrelacionan con las relaciones laborales, 24 reglamentos vinculados a la regulación de las relaciones laborales, 13 decretos, 17 acuerdos, 49 disposiciones administrativas generales, 46 normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo, la resolución miscelánea fiscal 2025, los acuerdos vinculativos y no vinculativos del SAT, 88 acuerdos del Consejo Técnico del IMSS, 23 criterios del Infonavit y las jurisprudencias obligatorias que sobre cada tema laboral ha dictado el Poder Judicial de la Federación, pero también el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es el que ve todos los asuntos en materia de seguro social, de Infonavit y de los fiscales. Adelante, por favor. Ahora, ¿cómo fue construido este libro? Bueno, este libro, el tema por tema, o sea, de todos los temas que hay en materia de relaciones laborales, uno por uno, tema por tema, analiza cada tema, qué dice la Constitución, qué dicen los tratados internacionales, qué dice la Ley Federal del Trabajo, qué dice la Ley del Seguro Social, qué dice la Ley del Infonavit, qué dice la Ley de Renta, qué dice la regulación en materia de seguridad y salud en el trabajo, qué dice la resolución miscelánea fiscal 2025 del SAT, qué dicen los criterios vinculativos del SAT, qué dicen los criterios no vinculativos del SAT, qué dicen las jurisprudencias obligatorias sobre este tema del Poder Judicial, qué dicen las jurisprudencias obligatorias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa sobre este tema. O sea, está tema por tema todo esto integrado, pero no nada más es una acumulación de información y pégale aquí copy-paste no, se analiza todo de manera integral para explicar cómo funciona cada tema.
y se trata de analizar de la manera más simple posible. Ahora, ¿cómo fue construido este libro? Bueno, este libro tiene dos perspectivas y son las perspectivas que nosotros como autores pues son las que tenemos, que son muy distintas, por cierto. Por un lado está la perspectiva del consultor. Nosotros tenemos el privilegio de tener una cantidad muy importante de clientes, desde empresas hipertransnacionales, nacionales gigantescas, medianas, pequeñas, de todo tipo. Entonces, el consultor tiene una perspectiva, pero también está el escrito desde la perspectiva del litigante, porque no es lo mismo ver los toros desde la barrera que estar toreando el toro, definitivamente. Entonces, es muy importante tener ambas perspectivas para poder dar recomendaciones realmente prácticas para las empresas. Ahora, otra forma en la que fue construido es fundamentalmente a través de una perspectiva práctica. O sea, toca los temas de todos los días que nosotros vemos en nuestra práctica profesional todos los días del año desde hace 30 y tantos años. No es un libro, a pesar de los tamaños que tiene, que echa choro de ningún tipo, ni empieza con los antecedentes de la revolución, de la no sé qué, y la historia, y la opinión de otros autores, no, 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 o sea, nos vamos realmente a lo práctico. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice el reglamento? ¿Qué dicen los acuerdos internacionales? ¿Qué dicen el acuerdo del Consejo Técnico? ¿Qué dice? Absolutamente todo, para dar respuestas concretas a cada uno de los temas. Adelante, por favor. Ahora, ¿para quién está dirigido este libro? Bueno, está dirigido, número uno, para las áreas de recursos humanos y especialísimamente pensando en las MIPIMES. Las MIPIMES no se pueden dar el lujo de contratar un consultor en materia laboral o de seguridad social o fiscal, ¿no? O sea, ellos, pues lo que Dios le da a entender y eventualmente las que tratan de hacer algo bien las cosas con su contador. Pero entre ellos y el contador, pues caray, en el 99.9% de los casos, pues dejan bastante que desear. Bueno, este es un instrumento buenísimo para que si tienen un problema específico, busquen en el índice que está súper desarrollado. Tan desarrollado está que tiene esta obra 47 hojas de índice, 47 hojas, para que puedan identificar luego el tema, de qué se trata, ir es un libro de consulta básicamente, y leer todo lo que existe sobre la materia. ¿Para qué? Para no hacer burradas, para no hacer tonteras, para que adopten medidas ciertas sin necesidad de tener que consultar al super abogado, al super despacho. También está hecho para abogados, para contadores, para administradores, porque también, o sea, finalmente, hoy por hoy, es difícil encontrar gente que tenga la visión completa, laboral, de seguro social, de Infonavit, fiscal, de salarios y prestaciones, de seguridad y salud. Es muy difícil para los abogados actuales. Bueno, esto les sirve para lo que ellos son expertos, complementar esa expertise para que cuando les pidan consultoría, cuando tengan que dar alguna ponencia, cuando lo que sea, ahí consulten lo que se tiene, está absolutamente todo muy estructurado. También le sirve a los actuarios, porque ahí hablamos con mucho detalle de todo el tema de pensiones, de los planes privados de pensiones, de cuál es el esquema fiscal de los planes privados de pensiones, bueno, o sea, muy, muy completo. Para los abogados laboralistas, pues también es muy útil. O sea, muchas veces hacen cosas, mm, pues, pues muy raras, por calificarlo de alguna manera, cuando demandan, ¿no? Oye, es que tú tuviste un trabajador
y fue tu trabajador, pero siempre lo tuviste por honorarios y lo tuviste 30 años y ahora ya se va a pensionar y entonces demandan el pago retroactivo al Seguro Social y además le pegan a las empresas durísimo. No, hay que demandar un capital constitutivo para la empresa en materia de cesantía de avanzado, de vejez, y con eso le dan la prestación y no sangran a las empresas. Oye, es que el trabajador ya falleció y hay que darle el CFDI de nómina. Y le preguntan al abogado de la empresa, oye, ¿y cómo emitimos el CFDI de nómina? Uy, no, eso es de fiscal, eso. No, o sea, pues eso es de tu tema, no puede ser de otra forma. Lo que se está planteando es que hoy por hoy, ustedes, los nuevos abogados, realmente se metan a este tipo de temas, a este tipo de libros, abreven de él y se vuelvan unos super especialistas. Digo, yo les puedo garantizar, porque esa es mi experiencia profesional, o sea, no es una elucubración. Si alguien de ustedes saliera aquí del instituto con el conocimiento, entendiéndolo, no habiéndolo ojeado el índice, no, con el conocimiento de lo que dice este libro, sería un abogadazo, pero de proporciones más allá. Entonces, tienen ustedes, ahorita que están estudiando, la oportunidad de meterse. Métanse, ya lo tienen todo peladito y en la boca, ya está muy estructurado, ya está muy tematizado. Bueno, pues métanse, qué les cuesta y podrán ser abogados verdaderamente espectaculares. Adelante, por favor. En este libro, nosotros analizamos el tema de la relación laboral desde antes de que empiece hasta que ya después de que se terminó y lo analizamos todo desde un punto de vista, número uno, muy práctico, pero también desde un punto de vista muy moderno. Entonces, empezamos primero analizando lo que para muchas empresas ya de entrada es un problema que todavía no terminan bien a bien de entender. ¿Qué es la relación laboral? O sea, dicho en otras, de otra forma, práctica, cuando yo como empresa necesito gente que me eche la mano, necesito contratar gente. Bueno, la gran pregunta de los empresarios, ¿cómo contrato a la gente? ¿La contrato laboralmente? ¿La contrato civilmente por honorarios al amparo del Código Civil? ¿La contrato mercantilmente al amparo del Código de Comercio? ¿Cuándo la contratación es laboral? ¿Cuándo es mercantil? ¿Cuándo es civil? Bueno, ese primer capítulo lo dedicamos a eso. Después, en el segundo capítulo, lo dedicamos prácticamente al tema de reclutamiento y selección. Hoy por hoy las empresas tienen una cantidad de limitaciones y de reglas muy importante en los temas de reclutamiento y selección. Oye, yo puedo pedir actualmente cartas de antecedentes no penales. ¿Cuál es la regulación para las cartas de antecedentes no penales? Si voy a afianzar al empleado, ¿qué características tengo que atender? Los anuncios de vacantes. Muchas empresas ponen anuncios en el periódico y solitos se meten en unos autogoles gigantes, porque la gran mayoría son de carácter discriminatorio. Bueno, ¿cuáles son las cosas que tengo que atender en ese sentido? Sí. Eh, también sobre el registro de patrones. Oye, los patrones tienen que tener un montón de registros. Mi registro ante el RFC, mi registro ante el Seguro Social, pero también mi registro ante el REPSE, mi registro ante el SISU, mi registro ante el Instituto Nacional de Migración, mi registro ante el ICSOE. Chale, es una cantidad de cosas impresionante. Bueno, pues ahí está explicado absolutamente todo. No lo van a encontrar en absolutamente ningún lugar. También tenemos el análisis desde el punto de vista de los trabajadores. Hay muchos tipos de trabajadores. ¿Cuál es la regulación específica que existe
para los trabajadores discapacitados, para los trabajadores extranjeros, para los trabajadores desaparecidos, eh, etcétera. O sea, otro tema importante. Analizamos las 52 prestaciones, fíjate, 52 prestaciones más comunes que las empresas pagan a sus trabajadores. Y las analizamos desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de seguro social y desde el punto de vista de Infonavit y desde el punto de vista fiscal. ¿Cuál es la regulación? Entonces, imagínense un contador de una empresa que quieren implementar, se les ocurrió implementar tal cosa, pues ahí viene. ¿Qué es lo que deben de hacer? Es un instrumento verdaderamente muy útil. También vienen las 9 o 10 estrategias más usuales que se le ocurren normalmente a las empresas para evadir sus obligaciones. No, pues es que vamos a pagarles por asimilados a salarios o por derechos de autor o pagamos a través del sindicato o etcétera, etcétera, etcétera. O sea, también el lado oscuro también lo analiza este libro, adelante. También analizamos los FDIs de nómina. ¿Qué demonios es eso de ser? O sea, ya nada más uno oye los FDIs, ¿qué es eso? ¿Cuál es la regulación? ¿Cómo se come? ¿Qué contienen? Eh, Oye, esto es un tema eminentemente laboral y los abogados típicos no tienen la menor idea de esto. Bueno, pues ahí está la regulación de los FDIs de nómina. ¿Cómo se calcula el impuesto sobre la renta a los trabajadores? Explicado por abogados, que normalmente somos medio burros. Bueno, pues el impuesto de la renta explicado por abogados, mejor que explicado por contadores que después no les entiende nadie. También analizamos todo el tema de ciertas figuras que son totalmente disruptivas en el ámbito laboral, porque rompen todos los principios laborales y se comen totalmente aparte, que son los temas de discriminación, de violencia, acoso, hostigamiento, trabajo forzoso y trabajo infantil. Tienen reglas totalmente distintas, también las analizamos. Analizamos el Reglamento Federal de Seguridad y Salud y Medio Ambiente y las 46 normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, que muchas empresas no saben ni que existen siquiera. También estudiamos los temas de sustitución patronal, de transferencia de trabajadores entre las empresas, qué pasa cuando hay cambio de socios entre las empresas desde el punto de vista laboral, cuando una empresa se transforma, que era una sociedad civil y se transforma en sociedad anónima, qué es lo que pasa, cuando una empresa se cambia de domicilio, cuando hay fusión, cuando hay escisión, cuando hay huelga, cuando hay concurso mercantil, y todo desde el punto de vista laboral, de seguro social, de Infonavit, fiscal. Adelante. Y también estudiamos el tratamiento laboral de seguridad social y fiscal de liquidaciones y finiquitos. También analizamos la conservación y digitalización de documentos laborales, que es necesidad de muchas empresas, ahora tener digitalizado todo. Desde los contratos, los recibos, cualquier cosa, durante la relación laboral y cuando termina la relación laboral. Y por último, analizamos todo el tema de la terminación de la relación laboral y de cómo conservar los beneficios de la seguridad social después de la terminación de la relación laboral. O sea, analizamos la incorporación voluntaria al IMSS, la continuación voluntaria, la incorporación voluntaria al Infonavit, las pensiones derivadas del plan de pensiones del bienestar, etcétera, etcétera. Bueno, ya no me extiendo más. Esto es finalmente el libro. Estamos orgullosos de él. No existe nada semejante en el mercado. De verdad, si lo pueden comprar, cómprenlo. No es un libro barato. Vale 4,500 pesos. Lo que sí es, ofreció la editorial, a petición de Gilberto, que para los que quisieran comprarlo el día de hoy,
porque esto nada más es válido para el día de hoy, para los que están aquí presentes y para los que están vía el streaming, tendrían un 10% de descuento, siempre y cuando, si podemos pasar la siguiente, siempre y cuando le saquen una foto al código QR que aquí aparece en la pantalla, ahí llenan los datos y la editorial se comunica con ustedes. Pero hay evidentemente mucha gente que puede decir, no, no, pues es que yo no voy a pagar esa cantidad de dinero, está ridículo, ¿no? Gilberto ya lo tiene en la biblioteca de la escuela, entonces no hay pretexto. Digo, es un elemento más que ponemos a su consideración. Creo que es un tema valioso, es un tema único que no existe en México. Y pues tan tan, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, la verdad es que muchísimas gracias, mi estimado Armando. Estupenda la plática. Una obra increíble, se los digo con toda honestidad. Sí, es un libro caro, no es barato, pero verdaderamente vale la pena. Y yo creo que cualquier consulta que de ahí nos apoyemos para desahogarla o para perfeccionarla, justifica la inversión. Sí, no tiene nada de historia, no tiene las famosas citas bibliográficas, no es un libro de investigación, es un libro intelectual, de análisis, de estudio que ha dado en esta magnífica obra. Armando no lo sabe, pero yo también lo compré. Antes de que me hiciera favor de hacerme llegar un ejemplar con dedicatoria, yo también lo compré, porque dije, este libro vale lo que pesa. Y sí lo vale, sinceramente sí lo vale, no tiene desperdicio. Ojalá que lo adquieran, si no pueden adquirirlo de manera individual, grupalmente, porque de veras sí vale la pena. No cabe duda que nuestro querido invitado tiene además una larga trayectoria, una enorme cultura. Ha hecho un análisis exhaustivo de mucho tiempo, de muchos años, porque escribir esto llevó años, varios años, y además no solamente él, sino también el resto de su familia, los coautores, que producto de su visión y de su experiencia laboral, administrativo, fiscal, seguridad social, pues tiene todo, realmente tiene todo. Sí, lo voy a dejar aquí inclusive un rato, si alguien lo quiere venir a ojear antes de comprarlo, puede hacerlo, nada más no se lo lleven, no me lo maltraten. Va a estar aquí para consulta el que yo compré, este no, porque este está dedicado para su servidor, pero va a estar aquí para consulta en el instituto. Vale la pena de verdad, de verdad. Y bueno, yo solamente quisiera, porque ya no me da mucho tiempo, hacer algunos breves comentarios de la charla que nos compartió nuestro querido Armando. En este espacio académico, obviamente, estamos abiertos a toda la ideología, aquí no tenemos ninguna tendencia. Eh, Tenemos alumnos que son defensores de trabajadores, de sindicatos, de empresas, del sector público, juzgadores, somos plurales. Y su servidor, por ejemplo, nosotros en nuestra firma legal, pues defendemos trabajadores, patrones, sindicatos y todo lo que se mueva y pague. Siempre les digo así. Hacemos también labor pro bono, como lo que estoy haciendo yo el día de hoy. Y bueno, ahora sí que, pues en esa diversidad y en esa pluralidad hay diferentes opiniones. Yo suscribo mucho de lo que dijo nuestro estimado Armando, pero me aparto, como dicen los ministros, los de antes, para no decir difiero, me aparto de algunas consideraciones. Por ejemplo, la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para dar la protección y asistencia a las víctimas de esos delitos, la famosa ley de trata, que agregó en su artículo 21, la fracción 4 romano, para incorporar una modalidad más, una hipótesis más al ya existente delito de explotación laboral, porque ya existía, no es nuevo. A juicio mío, ni se actualiza ni mucho menos sanciona cuando se elaboran horas extras que excedan de las dobles o de las triples. Recordemos que la ley dice, puedes elaborar horas dobles, horas extras, siempre y cuando no excedan de 3 horas diarias o de 9 a la semana, 3 veces a la semana. Y las que se elaboran así se pagan al doble y las excedentes al triple. Yo difiero, he dado muchas pláticas sobre eso. Por cierto, el miércoles doy una plática sobre el tema justamente en Michoacán, la di apenas en Guanajuato, y tengo un punto de vista diferente, creo que no es eso. La ley dice horas por encima.
por encimita de la ley, o sea, con falta de técnica jurídica. No dice que excedan, aunque se entiende, por supuesto, esa es una minucia, pero dice otras cosas a juicio personal, pero ahí difiere. El PTU, pues, todos sabemos que indebidamente y en perjuicio de los trabajadores se topó máximo 3 meses o bien el promedio de los últimos 3 años de tu puesto, cuando realmente el PTU es, fíjense, esa es una inconstitucionalidad de la reforma de la ley que Pérez Dayán, para variar, resolvió, proyectó y le apoyaron para que declarara constitucional la reforma al artículo 127, fracción séptima, justamente con la reforma sobre subcontratación, que estableció estos topes. Y él, cuando se cuestionó la constitucionalidad de esta reforma, él la validó diciendo que de acuerdo, voy a hablar de memoria, de acuerdo al artículo 73, fracción décima de la Ley de Trabajo de la Constitución, el Congreso de la Unión tenía facultades para legislar en materia laboral y que en consecuencia podía hacerlo el Congreso de la Unión, dado que no había ningún impedimento. Nada más que se le olvidó al señor que el artículo 123, al iniciar su texto, dice palabras más, palabras menos lo siguiente: el Congreso de la Unión tendrá facultades para legislar en materia laboral siguiendo los lineamientos establecidos en este artículo. Y este artículo establece que quien defina lo que es el PTU es una comisión nacional para la participación de los trabajadores en las actividades de las empresas. Y esta comisión, en su sexta integración, resolvió que era el 10% de la utilidad de los patrones. Eso dice la Constitución. Entonces, cuando el 123 faculta al Congreso para que legisle en materia laboral, solamente puedo hacerlo con el límite que establece el 123. Así es de que sí, contrario a lo que dijo el ministro, que no había ningún impedimento para que el Congreso legislara y limitara el PTU, sí, sí tiene el límite. El 123 dijo, no es el Congreso el que fija las utilidades, es la Comisión Nacional Mixta para la Participación. Es un tema que lamentablemente sí lo resolvió y creo que todavía tiene por ahí el orificio de una aguja para poderlo cambiar. Las 40 horas, bueno, sí, las 40 horas semanales que además dijo Monreal ayer que no van a ser analizadas en este periodo. Lo cierto es que México es uno de los países que elabora más horas extras en el mundo, en el mundo. Entonces, es una tendencia el reducir la jornada laboral en beneficio de quién, pues de los trabajadores, pero también en ese sentido del país, porque siempre hemos dicho, se trabaja para vivir, no se vive para trabajar. El tema de la reversión de la carga de la prueba, sí cambiaron las reglas, por supuesto. Hoy día es mucho más difícil defender a las empresas, pero en el 98% de los juicios que pierdan los abogados de las empresas, pues hay que ver qué despachos son, ¿no? Eh, Ahí les pido que pasen nuestros datos porque tenemos al revés el resultado. Nosotros ganamos el 98% de los juicios de todos, trabajadores y patrones. Entonces, cuando se les ofrezca, con mucho gusto. Eh, mm, que a los gasolineros, a los despasadores de gasolina de las gasolinerías que trabajan por propina, que les den sueldo, pues es lo más justo. Los tienen ahí trabajando sin sueldo, se pelean por las bombas los pobres trabajadores para que tengan la bomba que más es socorrida. Tienen derechos como trabajadores. Hombre, por supuesto que sí. No pongo en tela de juicio, y tiene mucha razón Armando, que hay una sobreregulación y una carga extraordinaria en las empresas. Pero también hay que reconocer que también estaban muy favorecidas y que estaban muy avasallados los trabajadores, sueldos mínimos, muy bajos, pocas prestaciones en su rango mínimo, pocos días de vacaciones, un aguinaldo también de los más bajos en el mundo. Entonces yo creo que ni tan tan, ni muy muy. Y lo que sí, totalmente de acuerdo con él, es que las empresas van a requerir grandes abogados y jurisconsultos. Aquí están, porque los abogados grandes y jurisconsultos están en este instituto. ¿Sí o no? Muy bien. Muchas gracias, mi querido Armando. Un placer. Y bueno, nobleza obliga, por supuesto, y queremos hacer un reconocimiento para nuestro invitado el día de hoy. De verdad, es una obra magnífica. Yo, sinceramente, ampliamente, se las recomiendo. Vamos a hacer un reconocimiento merecidísimo a nuestro querido invitado. Vamos a hacer una entrega de una felicitación cuyo texto dice así: el Instituto de Posgrado en Derecho y la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo felicitan al licenciado Armando Sánchez Barrio por la coautoría y la presentación de su obra Tratado Integral sobre las Relaciones Laborales Individuales, llevada a cabo en el Auditorio Néstor de Buen Lozano
del Instituto de Posgrado en Derecho el día de hoy, 6 de septiembre del presente año, firmado por su servidor, en mi doble carácter de director del Instituto y presidente de la Academia. Armando, muchas gracias y muchas felicidades. Humberto, Enhorabuena. No, hombre, un placer. muchísimas Muchas gracias. gracias, muchas gracias. Vamos a hacer acá, mira. Póngase, Magda. Este es tuyo, amigo. Así, que si ahorita firmamos. Excelente, déjame te lo firmo porque faltó. Es que está firmado electrónicamente.